Muy buenas tardes, estimados participantes. Continuamos con las sesiones del curso de responsabilidad civil y en esta ocasión tenemos el grato placer de contar con la participación del doctor Héctor Campos, quien es profesor de la Maestría de Derecho Civil y de la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es coordinador de la Clínica Jurídica y Responsabilidad Social en Derecho Privado por la misma Casa de Estudios, doctorando en la Universidad Católica del Sacro de Italia, magíster en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor Campos cuenta con estudios de especialización en contratos y daños por la Universidad de Salamanca. Es integrante de la delegación peruana del Grupo para la Armonización del Derecho en América Latina y de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Es asociado senior de Linares Abogados en el área de prevención y solución de conflictos, tanto litigios como arbitraje. Estimado doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y bueno, le cedemos el pase para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, noches con todas y con todos. Es realmente para mí un gusto poder compartir este espacio virtual con ustedes. Agradezco también a los organizadores del evento, a los amigos de Be-Lawyer por permitirme formar parte de este curso y compartir con ustedes algunas ideas con relación al tema que he escogido. Y dado que el tiempo es corto y en realidad las ideas que quiero compartir con ustedes son ideas puntuales con relación a este tema y si se puede luego poder generar algún espacio de conversación, voy directo al punto. El tema que quiero desarrollar es uno que vincula tres aspectos del derecho, si se quiere. Por un lado, el tema de los seguros, en específico seguros de carácter patrimonial. En segundo lugar, la subrogación como mecanismo de recuperación de los pagos realizados por terceros. Y en tercer lugar, el arbitraje. Porque, como ya podrán advertir de los otros dos componentes, la existencia de los seguros y de la figura de la subrogación tienen impacto directo en el arbitraje para poder establecer cuándo y en qué escenarios terceros, aseguradoras, pueden terminar utilizando los convenios arbitrales de contratos en los cuales no suscribieron a la luz precisamente del derecho a la subrogación, que parecería que es claro, pero en realidad no lo es tanto, tienen en función de la ley de contrato de seguro. Y de hecho, en mi experiencia, he encontrado ya por lo menos dos escenarios en los cuales se ha discutido y se ha puesto en entredicho la participación de las aseguradoras en arbitrajes, alegando precisamente pues, que no formaron parte del contrato en el cual justificaban, en el cual derivaban o que tenía previsto originalmente la cláusula convenio arbitral. Entonces, esos son los tres ejes de la presentación que quiero realizar: seguros, subrogación y arbitraje. Tema que parecería claro, tema que parecería sencillo, pero que en la práctica me he encontrado con posiciones de autores y de árbitros que al parecer generan interpretaciones, podrán evaluarlas ustedes, que hacen que estas tres dimensiones no terminen conversando. Empecemos con lo primero. La ley de seguros establece que si la aseguradora ha pagado la indemnización, derivada del contrato de seguro, entonces la aseguradora se subroga, ese es el término que utiliza la ley de contrato de seguro, en los derechos del asegurado. ¿Contra quién se produciría esta subrogación? Pues contra los terceros responsables del siniestro. La ley de contrato de seguro claramente, por lo menos de una interpretación literal, ha previsto un derecho de subrogación a favor del asegurado. Entonces, si se tiene en cuenta que la subrogación es un mecanismo de modificación no novativo del derecho de crédito, me detengo aquí un momento, el hecho de que la subrogación sea un mecanismo no novativo es porque cuando hablamos de la circulación del derecho de crédito, tenemos escenarios en los cuales
el derecho de crédito puede circular y solamente se ha producido una modificación. Y tenemos casos en los cuales el derecho de crédito puede circular, pero esa circulación impacta directamente en la propia existencia de la obligación. Los supuestos típicos a través de los cuales la circulación del crédito genera un impacto en la propia existencia de la obligación son los casos de novación subjetiva activa. ¿Sí? Novación subjetiva activa. En cambio, los casos en los cuales se produce la modificación del crédito, o si quieren, se produce la modificación del titular del crédito, pero esa modificación no genera un impacto novativo, no genera la extinción de la obligación, sino solamente genera un cambio, se encuentran, por ejemplo, a nivel típicamente de la cesión de créditos y a nivel de la subrogación. Entonces, si regresamos al presupuesto de la ley del contrato de seguros, si se tiene en cuenta que la subrogación es un mecanismo de modificación no novativo del derecho de crédito, entonces basta la constatación realizada con relación a la interpretación literal de la ley de contrato de seguros para considerar que la aseguradora, al subrogarse, ocupa la posición del acreedor. ¿Respecto de qué? Respecto del derecho a obtener el pago del resarcimiento de los daños y perjuicios. Claro está, solamente hasta el límite de la indemnización establecido en el propio contrato de seguros. Es el diseño básico de cómo opera la subrogación. Ahora bien, si eso es así, o sea, en esa medida, si medio un convenio arbitral entre el asegurado y el responsable del siniestro, y ese convenio arbitral abarca los conflictos que se pueden derivar del contrato que contiene el convenio, esto incluye evidentemente la indemnización, o mejor dicho, el resarcimiento de los daños y perjuicios, entonces, salvo mejor parecer, la aseguradora podrá arbitrar la recuperación de la indemnización pagada contra el responsable del siniestro. Estamos frente a un fenómeno subrogatorio y estamos frente a un contrato que contiene el convenio que se refiere precisamente al impacto que se deriva a nivel de conflictos en ese derecho de crédito. Entonces, si esta operación delineada o esbozada de una forma básica parece razonable y además acorde con el principio de indemnización que regula la propia materia de seguros, entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué se generan cuestionamientos al uso de la vía arbitral como medio de solución de conflictos en el que la aseguradora puede dirigirse contra el responsable del siniestro? Y digo, ¿por qué se generan estos cuestionamientos? Porque esto no es una hipótesis teórica, esto es algo que por la interpretación de algunos operadores jurídicos pasa. Esto es algo que algunos operadores jurídicos están sustentando y están sosteniendo no solo a nivel de litigio entre partes en el marco de un arbitraje, sino a través del propio arbitraje. Me voy a limitar en esta ocasión simplemente a formular una hipótesis, ¿sí? Y la hipótesis que planteo para absolver esta pregunta de por qué se presentan cuestionamientos a que la vía arbitral pueda ser un medio de solución en el que la aseguradora pueda dirigirse para recuperar lo pagado en contra del responsable del siniestro, la hipótesis que planteo respecto a esa pregunta es que esas dudas, esos cuestionamientos, se deben a una serie de inexactitudes motivadas o por una inadecuada aproximación o una eh, eh, aproximación preliminar a los mecanismos de tutela que tiene el derecho civil, que tiene el derecho privado, y a una inadecuada comprensión de la lógica subyacente al propio funcionamiento de los contratos de seguros. O sea, si hay cuestionamientos a que la vía arbitral sirva como medio para que la aseguradora pueda recuperar lo que le pagó o lo que corresponde respecto del responsable del siniestro, yo creo que ahí hay que trabajar un poco más los temas de tutela que tiene el propio derecho civil con relación al derecho de crédito y un poco más cuál es la lógica detrás del funcionamiento de los contratos de seguro. Repito, esta es solamente una hipótesis sujeta a constatación y, por supuesto, sujeta a debate. ¿Cuáles serían esas inexactitudes? Quiero detenerme solamente en dos. Voy por la primera. Una primera inexactitud estaría en querer justificar, directa o indirectamente,
que la subrogación de la aseguradora, que está prevista en la ley del contrato de seguro, encuentra alguna justificación, repito, directa o indirecta, en la normativa de pago, en la normativa de pago con subrogación prevista en el Código Civil. Ojo, si uno quiere justificar directa o indirectamente la subrogación existente a favor de la aseguradora en la ley del contrato de seguro, sobre la base de la lógica del pago con subrogación previsto en el Código Civil, hay ahí algunos problemas conceptuales. ¿Por qué digo esto? Y es porque el pago con subrogación previsto en el Código Civil se caracteriza básicamente por regular dos escenarios: los supuestos de pago realizado por tercero y los supuestos en los que el pago realizado es de una prestación ajena. Básicamente esos son los dos supuestos con los que se caracteriza el pago con subrogación previsto en el Código Civil. Evidentemente, hago la precisión, me estoy refiriendo a los casos de subrogación legal, ¿no? Porque cuando estamos en el ámbito de los casos de subrogación voluntaria, en donde hay autorización del deudor o donde hay autorización del acreedor, y evidentemente no hay interés del tercero que va y realiza el pago, ahí la lógica es distinta. Si estamos en el marco de la subrogación legal, básicamente la lógica que subyace a la subrogación legal prevista en el Código Civil es una subrogación en la cual, repito, el pago es realizado por un tercero y el pago que se realiza es de una prestación ajena. Si esa es la lógica subyacente a la subrogación legal prevista, a la subrogación legal del pago por tercero prevista en el Código Civil, pues parece que ninguna de estas características se presenta en la subrogación de la aseguradora. Veamos. La aseguradora, cuando paga la indemnización al asegurado, no se comporta como un tercero. Claro, que se entienda. Debe quedar claro que la aseguradora no es parte del contrato entre el asegurado y el responsable del siniestro. Queda claro. Y en ese sentido podríamos decir que es tercero porque no es tercero de ese contrato. Solo que el tercero al que se refiere el Código Civil en el pago por subrogación no es solo una persona ajena a la relación entre el deudor y el acreedor, sino que es un tercero que no se encuentra obligado a realizar un pago a favor del acreedor. Es un tercero que paga libre, es un tercero que paga espontáneamente, es un tercero que paga sin ninguna sujeción previa al momento de realizar el desembolso económico frente a la persona que va a recibir el pago y con la cual no tiene una vinculación jurídica previa. Si eso es, o sea, si ese es el alcance del tercero que tiene la subrogación en el pago por tercero, de acuerdo a la lógica del Código Civil, pues entonces creo yo que podemos convenir que esto no sucede con la aseguradora. ¿Y por qué esto no sucede con la aseguradora? Porque si la aseguradora paga, lo hace porque está obligada a ello en función del contrato de seguro que ha suscrito con el asegurado. El tercero que paga bajo la lógica de la subrogación en el Código Civil es un tercero, repito, que no se encuentra comprometido, que no está sujeto, que no está constreñido a realizar ese pago. Total, no hay un vínculo obligacional que empuje la voluntad del tercero a realizar ese pago. Es un pago realizado de forma libre y espontánea. De hecho, por eso muchas veces se cuestiona que se hable de pago con subrogación cuando en realidad lo que hay es una suerte de un tercero que atribuye un patrimonio a otra persona. Entonces, si la aseguradora cuando paga lo hace porque está obligada a ello en función del contrato de seguro, pues entonces la aseguradora no está pagando espontáneamente, que es la característica del pago por tercero en la subrogación del Código Civil. La aseguradora no está pagando porque quiere, la aseguradora paga porque se encuentra obligada a ello. Y si la aseguradora paga porque se encuentra obligada a ello, entonces creo yo que queda más o menos claro que el supuesto de hecho que habilita la aplicación del pago por subrogación en el Código Civil
Simplemente no se presenta en el caso de la subrogación del asegurado. Es decir, no resulta coherente modelar la subrogación que tiene la aseguradora, el derecho a subrogarse que tiene la aseguradora en la ley del contrato de seguro, con el derecho que tiene un tercero a subrogarse de acuerdo a la normativa establecida en el Código Civil. Sí, en ambos casos se habla de subrogación, pero el fundamento es distinto. Mientras que el fundamento que existe en la subrogación en el ámbito del Código Civil es una función neta y exclusivamente recuperadora para ese tercero que pagó libremente. En cambio, cuando estamos en el marco de un contrato de seguro, estamos precisamente en la ejecución de los mecanismos satisfactivos derivados de ese propio contrato de seguro. Entonces, la lógica es distinta. E identificar que esta lógica es distinta, repito, es importante porque el impacto que tiene una u otra lectura de cara al efecto de la subrogación, que es un efecto sustitutorio, en el propio contrato que contiene el convenio arbitral, se puede ver más o menos limitado en uno u otro caso. Pero no voy a decir confusiones, ¿ya? Pero las advertencias que hay que realizar no solamente quedan ahí. ¿Por qué? Porque cuando la aseguradora paga la indemnización al asegurado, ¿sí? Y esto es coherente con lo que mencioné hace un momento, que son dos las características que inspiran el pago del tercero que se encuentra regulado en el Código Civil, que es que pague un tercero y que pague una prestación ajena. En este caso, cuando la aseguradora paga la indemnización al asegurado, no está realizando el pago de una prestación ajena. Y ojo, y esto no solo porque la aseguradora está realizando el pago de una prestación propia, sino porque lo que es objeto de la relación entre el responsable del siniestro y el asegurado es una obligación de resarcimiento de daños y perjuicios, mientras que la prestación ejecutada por la aseguradora, el pago realizado por la aseguradora, consiste en la indemnización contractualmente establecida en el contrato de seguro. O sea, ojo, no solamente es que se está ejecutando una prestación propia, sino que el contenido de la propia obligación es completamente diverso. O sea, ustedes saben perfectamente que en el ordenamiento peruano el término indemnización es un término polisémico. El legislador peruano ha sido impreciso al momento de asignar el término indemnización a ciertas actividades u a otras. A veces el legislador utiliza el término indemnización para hacer referencia a la indemnización de daños y perjuicios. Aquella indemnización que es subsecuente al pago o mejor dicho, a la determinación de la responsabilidad civil. Y ahí el legislador utiliza el término indemnización. Pero hay otros casos en los cuales la indemnización se ordena o se utiliza el vocablo indemnización, pero para hacer referencia a obligaciones que no derivan de la responsabilidad civil. Entonces, si bien es cierto, teóricamente se dice, oye, la indemnización es distinta del resarcimiento, y bajo un marco conceptual eso es correcto y eso es coherente, si lo contrastamos con el diseño que tiene el Código Civil y en general con el diseño que existe en las normativas que se preocupan por la regulación de la indemnización por la normativa que se preocupa de la responsabilidad civil en el Perú, lo cierto es que nosotros podemos tener indemnizaciones que se derivan de responsabilidad civil e indemnizaciones que no se derivan de responsabilidad civil. Las indemnizaciones que se derivan de la responsabilidad civil son aquellas pues, que requieren el análisis de un daño, de una relación de causalidad respecto de un acto generador y del criterio de imputación. Sí, no hay problema. Pero existen otras indemnizaciones que no derivan de responsabilidad civil. Por diversas razones, pero no derivan de responsabilidad civil. Por ejemplo, una indemnización que no deriva de responsabilidad civil es la indemnización derivada del enriquecimiento sin causa. En el enriquecimiento sin causa, lo que se quiere es restituir un patrimonio afectado, por lo menos en el modelo en el que se exige un empobrecimiento. Si es que tenemos un enriquecimiento sin causa en el cual hay una persona empobrecida y hay una persona enriquecida, es decir, el modelo dual de enriquecimiento-empobrecimiento, pues entonces en ese caso la indemnización lo que busca es reequilibrar los patrimonios.
Ahí no se está compensando ningún daño. Ahí no se está haciendo un análisis de relación de causalidad, ahí no se está analizando la culpa, ahí no se está analizando el dolo, si hubo una exposición al peligro, que son temas de responsabilidad civil. Esto es un simple tema de enriquecimiento sin causa, es decir, de recomponer los patrimonios al estado en el que estaban antes de que se produzca el enriquecimiento. Para ese supuesto, el legislador utiliza la voz indemnización, pero utilizando la voz indemnización es una indemnización que no deriva de responsabilidad civil. En reales, por ejemplo, el legislador dice que cuando hay una servidumbre legal se le debe pagar una indemnización al afectado. Nuevamente, ahí no estamos frente a una indemnización, o sea, el pago que se le debe reconocer a la persona que se le impone una servidumbre legal, no estamos frente a una indemnización que deriva de un análisis de responsabilidad civil. Para el pago de esa indemnización no voy a analizar pues el lucro cesante, el daño moral, o nuevamente si hubo riesgo, si hubo culpa, no. Simplemente lo que tengo que cuantificar es a cuánto asciende la limitación del derecho de propiedad por la imposición de la servidumbre forzada. Punto. Entonces, ¿es una indemnización? Sí, porque el código dice que es indemnización, pero es una indemnización que no deriva de responsabilidad civil. En ese mismo plano se encuentran, por ejemplo, las indemnizaciones derivadas de contratos. Si en un contrato se paga que frente a la ocurrencia, se pacta que frente a la ocurrencia de un determinado evento se va a terminar abonando una suma económica y las partes le denominan a esa suma económica como indemnización, pues entonces es una indemnización que constituye una prestación contractual. Eso sucede, por ejemplo, en el ámbito de los contratos de seguro. Sí, la aseguradora paga, pero no está pagando una indemnización de daños y perjuicios, está pagando la prestación derivada del contrato. Basta recordar que la indemnización del seguro de este contrato, de este contrato aseguratorio, se establece en función del nivel de riesgo y de los bienes que son asegurados para comprender en su contenido que son asegurados, y con ello se comprende que ese contenido es distinto a cómo se establece el monto de la indemnización de daños y perjuicios, que atiende, repito, a voces de daño emergente, lucro cesante, daño moral, etc. ¿Me explico? Entonces, esta diferenciación entre indemnizaciones derivadas de responsabilidad civil e indemnizaciones no derivadas de responsabilidad civil es súper útil porque permite remarcar la diferencia entre entre el pago que termina realizando la empresa subrogadora respecto del pago que va a terminar realizando, o mejor dicho, la obligación que asume la persona que incurrió en el siniestro y que es responsable del siniestro. Esa persona tiene una indemnización derivada de responsabilidad civil. La aseguradora está a cargo de una indemnización, pero que no deriva de responsabilidad civil. Últimamente, y esto es por una posición personal, prefiero hablar de indemnizaciones que derivan o que no derivan de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto existe esta posición que distingue entre indemnización y resarcimiento, lamentablemente el Código Civil peruano y la normativa conexa no genera esa confianza como para decir, oigan, ¿saben qué? Resarcimiento es lo que deriva de responsabilidad civil e indemnización es lo que no deriva de responsabilidad civil. Y pongo un ejemplo concreto. Si ustedes van al Código de Protección y Defensa del Consumidor, ustedes van a encontrar que existen reguladas como medidas administrativas colaterales a favor del consumidor las denominadas medidas correctivas reparadoras. ¿Sí? Son estas medidas correctivas pues que el consumidor le puede pedir al proveedor. Vas a de hecho esto me pasó ayer, vas a un centro de comida rápida, haces un pedido, te entregan una cosa distinta, tú puedes pedir que te sustituyan el pedido. Compras un bien, tú puedes pedir, y ese bien está en mal estado, puedes pedir que se te repare el bien. Hubo un contrato, tú pagaste por un bien, estás devolviendo el bien, pues entonces tú puedes pedir que te devuelvan el dinero. Esas para el Código de Consumo son medidas correctivas reparadoras. Y cuando uno lee que es una medida correctiva reparadora, es bien curioso, porque dice, una medida correctiva reparadora es aquella que permite resarcir las consecuencias derivadas de la infracción cometida por el proveedor. Dice eso, resarcir las consecuencias. Pero cuando uno ve, oye, pero si te están cambiando un bien por otro, ¿eso es resarcimiento? O sea, ¿eso es responsabilidad civil? No.
Si yo tengo un bien, lo que me sucedió ayer, fui a una tienda que vende comida rápida, pedí un cierto pedido, me dieron ese pedido, no era lo que yo había pedido y pedí que me cambien. Si pido que me cambien, ¿eso es daños? ¿Eso es resarcimiento? ¿Eso es responsabilidad civil? No, eso es simplemente tutela de cumplimiento. Oye, yo te pedí ABC, me has dado X, Y, Z, dame ABC. Eso es cumplimiento de contrato. Eso no tiene nada que ver con el resarcimiento de daños. ¿Me explico? O cuando, por ejemplo, compras un bien, un inmueble, no te entregan el inmueble y pides la devolución del precio no tiene nada que ver con un resarcimiento. Simplemente es el efecto de restitutorio de la propia resolución contractual. Ahí hablar de resarcimiento no es exacto. O sea, lo que les quiero decir es, las medidas correctivas reparadoras del Código de Consumo dicen que son resarcitorias, pero no son resarcimiento. Es restitución, es cumplimiento, pero resarcimiento no es. Entonces, si uno se queda con la idea, indemnización es distinto de resarcimiento, y resarcimiento es la responsabilidad civil, indemnización no es responsabilidad civil, va a tener algunos problemas al momento de aproximarse a la normativa que regula la tutela resarcitoria en la legislación peruana. Porque así como hay casos donde se dice indemnización y eso no deriva de la responsabilidad civil, también hay casos donde se dice resarcimiento y eso no es responsabilidad civil. ¿Qué propongo? Que simplemente hablemos de una indemnización, reconociéndole ese valor polisémico y que esa indemnización a veces deriva de responsabilidad civil y que a veces no deriva de responsabilidad civil. Eso, por lo menos desde mi punto de vista, puede articular de una mejor manera esta nada sencilla presencia o mal uso de terminología legislativa a nivel de responsabilidad civil en el ordenamiento peruano. Y eso, repito, que a veces uno lo ve como un tema netamente conceptual, ayuda a corregir un equívoco operativo. Y es tratar de seguir viendo a las prestaciones o a los pagos que realizan las empresas aseguradoras cuando se activa el siniestro y querer decir que ahí la subrogación que se deriva de ese pago es una subrogación que se basa en el pago por tercero del Código Civil. Si la obligación, si la aseguradora no es tercera, si la obligación no es ajena y si el objeto de la obligación es distinta, no podemos generar esa asimilación. Entonces, bajo esta constatación, la aseguradora no está pagando una prestación de resarcimiento de daños y perjuicios, la prestación de daños y perjuicios del responsable del siniestro. O sea, bajo ese supuesto, nuevamente, no se verifica el supuesto de hecho que justifica la subrogación del tercero bajo la lógica del Código Civil. ¿Eso qué implica? Que los supuestos que habilitan la subrogación en el Código Civil no sirven para justificar la subrogación de la aseguradora. El fundamento de la subrogación no se encuentra en la normativa del pago por subrogación, se encuentra en el propio principio de indemnización que regula los contratos de seguro. Y les dije que habían dos observaciones o dos inexactitudes. Esta es la primera. Tratar de recurrir al Código Civil para explicar la regulación del Código de Consumo. Sí, o sea, digamos, quizás la regulación del Código Civil debería ser un poco más amplia para no solamente limitarse a los supuestos en los cuales aquellos supuestos donde hay pago de tercero o pago de una deuda ajena. Sí, quizá. ¿Okay? Pero eso no significa que ese sea el único modelo de subrogación que se puede establecer de forma legislativa. Es el modelo general. Si existen modelos especiales, pues entonces esos modelos especiales funcionan y pueden funcionar muy bien. Junto a ese error, repito, de explicar la subrogación del contrato de seguro con la subrogación del Código Civil, hay una segunda inexactitud. ¿Ok? Y esta es la segunda que voy a tratar en la presente exposición. Y es la siguiente. No se puede colocar en el mismo plano el derecho de reembolso, ¿okay? El derecho de reembolso con el derecho de subrogación. ¿A qué me refiero? El derecho de reembolso se justifica
si somos muy latos en la justificación, se justifica en la necesidad de prohibir que una persona se enriquezca injustificadamente a costa de otra. Esa es la justificación del derecho de reembolso, ¿sí? O sea, para que una persona no se justifique indebidamente a costa de otro, pues entonces pides el reembolso, pides la devolución de ese enriquecimiento. Basta. Bajo esa perspectiva, el derecho de subrogación es una de las vías, pero solo una de las vías a través de las cuales se puede materializar el derecho de reembolso. Claro, el derecho de reembolso o el reembolso en general se puede conseguir por diversas vías. Y aquí sí conviene ver las vías establecidas en el Código Civil. Por ejemplo, uno puede conseguir un reembolso a través de la subrogación, el pago por tercero, el pago del codeudor solidario, el pago del codeudor indivisible. ¿Sí? La subrogación es un mecanismo para reembolsar, pero no es el único mecanismo, la única vía para reembolsar. Puedes también lograr ese reembolso a través de una pretensión de regreso, lo que se conoce como repetición. También consigues el reembolso, sí, quizás no con la misma amplitud, pero consigues el reembolso. Es otra vía para conseguir el reembolso. Y también podríamos tener escenarios en los cuales puedo obtener el reembolso a través de la denominada, esta que viene del derecho romano, la actio in reimverso, que tiene que ver pues con aquello que pueda generar algún tipo de contravención a reglas de justicia, sentimientos de justicia. ¿Me explico? Entonces, el reembolso es el objetivo y los mecanismos para generar ese reembolso son distintos. Subrogación, repetición, actio in reimverso, son diferentes. Entonces, además, el propio Código Civil da un caso que muestra la existencia de diferentes vías para obtener el reembolso realizado por un tercero. Y me refiero al caso del fiador. Sí, me refiero al caso del fiador, un contrato de fianza. El fiador que paga la deuda del deudor, evidentemente, no es un tercero, porque cuando está pagando en virtud del propio contrato de fianza. Sí, claro. Es tercero respecto del contrato, pero lo que decíamos hace un ratito, ¿no? No solamente, no, o sea, no estoy diciendo que no sea tercero, mejor dicho, que sea tercero porque lo considere parte, mejor, que no sea tercero porque lo considere parte, sino que en realidad está pagando una prestación a la cual está sometido en virtud del contrato de fianza. No es un pago voluntario, el pago el que realiza el fiador. Y una vez que paga ese fiador puede lograr el reembolso de lo pagado a través de dos vías. Puede ser a través de la subrogación en la posición del acreedor y solicitar el reembolso. Artículo 1889, esa es una forma de reembolsar la subrogación. Sin embargo, el fiador también puede lograr el reembolso de lo pagado a través de la pretensión de regreso o a través de la restitución. Claro, erróneamente, no erróneamente porque con la explicación que he realizado previamente creo que se puede entender, pero a esto en el artículo 1890 el código lo denomina indemnización. Esa indemnización no es una indemnización derivada de responsabilidad civil, esa indemnización es una indemnización derivada de la posibilidad de repetir aquello que se ha pagado. Entonces va a depender del fiador definir cómo quiere que se le reembolse, a través de la vía de subrogación en el 1889 o a través de la vía indemnizatoria, que en realidad es una vía de repetición que está en el 1890. Esta constatación, este ejemplo es muy gráfico y es muy importante porque el hecho de que la aseguradora, regresamos a la aseguradora, el hecho de que la aseguradora tenga derecho a obtener el reembolso de la indemnización que paga, de ahí no se deriva automáticamente que dicha vía deba ser la subrogación necesariamente. O sea, conceptualmente sería perfectamente posible que se establezca que sea la repetición el mecanismo que tiene la aseguradora para recuperar la indemnización. Pero bajo esta constatación se aprecia la especial relevancia que tiene la disposición legal expresa contenida en el contrato, en la ley de contrato de seguros, que reconoce que la subrogación es la vía para recuperar la indemnización por parte del asegurador. Entonces, ahí se puede apreciar de forma muy clara, por lo menos desde mi punto de vista,
el rol, el valor agregado que tiene la ley del contrato de seguro. Porque no solamente ha determinado que el mecanismo sea la subrogación, pudo haber determinado que era cualquier otro, pero determinó que el mecanismo era la subrogación. Y no solo determinó que el mecanismo era la subrogación, sino que el fundamento de esa subrogación no es la lógica del pago por tercero en el Código Civil, sino que el fundamento de esa subrogación es la lógica indemnizatoria, la lógica de cobertura que tiene el propio contrato de seguro. Y no solo eso, porque si uno presta atención a que lo que está regulado en el código, en la ley del contrato de seguro, es la subrogación legal, es un supuesto de subrogación automática, pues entonces queda la puerta abierta para que en la práctica no solamente la subrogación se logre a través de estos acuerdos, a través de esta subrogación de fuente legal, sino también que sea posible reconocer la existencia de acuerdos, de acuerdos subrogatorios que se incorporen en la póliza entre el asegurado y entre la aseguradora y el asegurado, cosa que sucede en la práctica. Y la utilidad de esta constatación, la autonomía de la subrogación del contrato de seguro, la vía especialmente diseñada para ese reembolso, la lógica subyacente existente para justificar esa subrogación y, claro está, la posibilidad de que adicionalmente a ese remedio legalmente previsto existan acuerdos subrogatorios, pues ese contexto genera una utilidad práctica innegable. El legislador es el que ha previsto de forma expresa, repito, que el derecho de reembolso de la aseguradora se articula a través de la subrogación. Y si, tal como se ha hecho, se considera que la ley de contrato de seguro no establece un derecho de subrogación a favor de la aseguradora, sino tan solo un derecho de repetición, porque eso es lo que precisamente se sostiene por algunos árbitros y por algunos abogados para precisamente no recurrir a las normas de subrogación. O sea, lo que dicen es que la ley del contrato de seguro no estableció un derecho de subrogación a favor de la aseguradora, sino que tan solo estableció un derecho de repetición. Claro, y con ese justificativo ya no tienes la posibilidad de la aseguradora de recurrir o de hacer valer el convenio arbitral para poder recuperar lo pagado. Pues bajo esa lógica, inclusive si se asume esa lógica no podría desplazar, esa lógica no podría contradecir la existencia de acuerdos subrogatorios, convencionales, expresamente establecidos entre la aseguradora y la asegurada, en el cual se establezca la subrogación, no como consecuencia de la ley del contrato de seguros, sino que se establezca la subrogación como consecuencia del propio acuerdo entre las partes. En resumen, en conclusión, y con esto quiero terminar. La ley del contrato de seguro no ha establecido una repetición, pero es claro que no ha establecido una repetición. No es tan claro para algunos. ¿Y por qué no es tan claro para algunos? ¿Por qué algunos dicen que a pesar de que dice subrogación es repetición? Porque lo quieren comparar con el Código Civil. Y como la subrogación de la ley del contrato de seguro no se ajusta a la subrogación del Código Civil, dicen, entonces no hay subrogación. Entonces, si no hay subrogación, ¿qué cosa es? Es repetición. Y ese solo cambio pone una valla para poder valernos de los convenios arbitrales o que la aseguradora pueda valerse de los convenios arbitrales. Porque mientras que la subrogación es una modificación no novativa, el vínculo permanece, los términos de ese vínculo permanece. Cuando yo digo es repetición, pues entonces estoy diciendo ese vínculo ya se extinguió y estoy frente a una nueva relación. Eso se deriva por tratar de importar o por tratar de explicar la lógica del contrato de seguro bajo la lógica de la subrogación. Creo haber explicado, o he hecho mi mejor intento por lo menos, en la primera parte de la exposición, por qué recurrir al Código Civil no es lo más exacto. Sí, no es lo más exacto. Y adicionalmente, claro, la ley del contrato de seguro dice subrogación, y de ahí se deriva que no se debe entender como subrogación, sino se debe entender como repetición. Eso tiene otro problema, que es
tratar de creer que el reembolso solamente tiene una vía para poder ser recuperada, que sea la repetición. O sea, ante falta de subrogación, es repetición. Cuando es el legislador el que diseña la vía más adecuada para poder generar el reembolso. Y en el caso de la ley del contrato de seguros, ese reembolso se genera vía subrogación. Y ya, si por un momento, a pesar de que, o sea, quieren seguir aplicando la lógica del Código Civil, si quieren seguir aplicando la lógica civil, o creen que reembolso, restitución, subrogación y reembolso son sinónimos y que da lo mismo, a pesar de que se pueden cometer esas distorsiones, si en el contrato existe un acuerdo de subrogación convencional, pues entonces es perfectamente oponible para las partes, para los árbitros, ese convenio de subrogación convencional, y por lo tanto el remedio será la subrogación, el mecanismo de recuperación será la subrogación, y con eso se genera la posibilidad de que la aseguradora utilice el convenio, a pesar de que en su contrato no estuviese expresamente establecido. Mis estimados amigos, mis estimadas amigas, les dije que al inicio de esta presentación, que lo único que quería mostrarles es cómo es que se terminan vinculando, ¿sí? Cómo es que se terminan vinculando estos tres conceptos. Los conceptos de seguro patrimoniales, el concepto de subrogación y el concepto de aplicación del convenio arbitral. Estas afirmaciones las realizo en ese contexto preciso. ¿Y por qué lo digo? Porque como ustedes perfectamente saben, existen distintas clases de seguro, distintas características de seguro, y eso puede hacer que requiera una precisión de las afirmaciones que realizo. En el marco de delimitación de la presente exposición, me he centrado en esos tres supuestos en particular. Sí. Y eso sería todo por mi parte. Creo que he tomado más allá del tiempo que se me ha proporcionado, y a menos que haya alguna pregunta, creo que podría concluir aquí. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerle por su ponencia el día de hoy. Y hay unas cuantas preguntas en el chat. La primera dice, doctor, entonces podemos afirmar que ante un evento en el cual un empleador que cuenta con SCTR frente a un accidente laboral, el trabajador, aparte de recibir una indemnización o pensión según el porcentaje de invalidez por parte del seguro, o si el seguro considera que no cabe indemnización o pensión por el porcentaje de invalidez, ¿no le impide al trabajador demandar por daños y perjuicios o una conciliación con respecto al accidente laboral con su empleador? Bien, agradezco la pregunta, Isabel, y agradezco la pregunta del doctor González. Creo que la precisión con la que concluí la presentación se aplica para la pregunta, en el sentido de que lo que he tratado de mostrar en la presentación es cómo interactúan seguros, subrogación y convenio arbitral. ¿Okay? Esos son los tres ejes que he tratado de mencionar. La pregunta del doctor González es una pregunta interesante, es una pregunta desafiante, pero que no tiene nada que ver con estos tres ejes que he mencionado en la exposición. ¿Okay? No tiene nada que ver. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque la pregunta está destinada más bien a establecer si los casos de SCTR resultan siendo excluyentes de la indemnización de daños y perjuicios que un trabajador pueda obtener. ¿Ok? Y aquí mi respuesta, igual voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para contestar la pregunta. Mi respuesta sería, no estamos frente a un fenómeno de exclusión. Es decir, los supuestos de SCTR, del seguro complementario de trabajo riesgo, son bien precisos. Se aplican para determinadas actividades que son consideradas riesgosas y que pueden terminar siendo aseguradas por el SCTR. ¿Ok? Y un trabajador que está cubierto por ese seguro recibirá las prestaciones asegurativas derivado de ese seguro en el nefasto escenario en el que se comete un siniestro. Pero ese seguro no es un seguro que excluye la posibilidad de que el trabajador pueda solicitar, claro, aquellos daños que no hayan sido cubiertos por el seguro. Porque si esos daños han sido cubiertos por el seguro, no se puede generar una doble compensación
porque uno de los requisitos a nivel de responsabilidad civil para que el daño sea resarcible, o mejor dicho, de la cuantificación de la indemnización, para que el daño sea resarcible, es que el daño sea subsistente. Si ya ha habido una cobertura a través de un seguro, pues entonces no estamos frente a un daño que sea subsistente, frente a un daño que exista. Esa sería mi reflexión, estimada Isabel. Muchas gracias, doctor. Bueno, como segunda pregunta, dice, buen día, gracias por la exposición. Este tema me resulta muy interesante. ¿Conoce y recomendaría ciertos libros o estudios sobre el tópico tratado? Y podemos escribirle por correo para seguir aprendiendo sobre el aspecto y otros más. Esto es un déjà vu. Sobre el tema de un copy-paste de la pregunta. Sí, este tema es interesante. Sí, o sea, hay muchos libros sobre, a ver, no hay tantos libros sobre contratos de seguro en nuestro medio, pero el último libro del profesor Núñez del Prado, que es de acceso libre, que precisamente regula o trata o aborda la problemática del seguro, me parece que es una perfecta puerta de acceso para las personas que se quieren familiarizar con el tema de contratos de seguro. ¿Sí? Con el tema de subrogación, hay un muy buen trabajo del profesor Luciano Barqui, que específicamente no habla sobre la subrogación en específico, sino habla en general sobre los mecanismos de recuperación de pagos realizados a cargo de terceros. Entonces, sí, no hay ningún problema. Yo creo que esas dos son dos fuentes para acercarse a los contratos de seguro y para acercarse indirectamente a la subrogación. Y sí, mi correo no hay ningún problema, lo puedo proporcionar, lo voy a poner en el chat para aquellos que quieran escribir para temas académicos, con gusto. Okay. Muchas gracias, doctor. Bueno, una tercera pregunta dice, buenas tardes, doctor. Una consulta. ¿Por qué menciona que la subrogación del 1219 es espontánea? Entiendo que es un mecanismo para el acreedor para tutelarse contra el deudor. El deudor, ¿cuál sería el elemento voluntario? No sé si puede aclarar ese punto. Ok, muchísimas gracias, Isabel, muchísimas gracias, doctor Linares. Digamos, no hay que poner en el mismo plano la subrogación como mecanismo de recuperación que está regulado en los artículos 1260, la subrogación legal, y en el artículo 1261, la subrogación convencional, con la denominada pretensión subrogatoria u oblicua que está regulada en el numeral 4 del artículo 1219. Son dos supuestos distintos. ¿Por qué son dos supuestos distintos? La subrogación de la que hemos estado hablando es una subrogación que tiene una finalidad recuperatoria de la persona que paga y quiere recuperar lo pago. No, la persona que transfiere y quiere recuperar lo transferido. La figura del 1219 es distinta, porque la figura del 1219 tiene la finalidad de poder sustituirse en la posición, es la posibilidad que tiene el acreedor de sustituirse en la posición del deudor para ejercer en vía de defensa o para ejercer propiamente dicho, o para ejercer propiamente dicho, los derechos que ese deudor no está ejerciendo. Entonces, no hay una finalidad recuperatoria ahí. Lo que hay es una finalidad de tratar de recomponer el patrimonio o componer, no necesariamente sino componer el patrimonio del deudor para que luego el acreedor tenga dónde dirigirse cuando, por ejemplo, quiera pretender un cumplimiento o una indemnización derivada de incumplimiento. Entonces, claro, puede generar la confusión porque ambos hablan de subrogación, de sustitución, pero las finalidades son distintas. Independientemente del tema terminológico, son finalidades distintas. Y claro está, en el 1219, esa subrogatoria es a pedido de parte. O sea, es el acreedor el que tiene que demandar y subrogarse. O sea, no demandar porque podría ser extrajudicial, pero es el que tiene que instar el inicio de la subrogatoria, la que está prevista en el artículo 1219. Entonces, de lo que hemos hablado aquí es de subrogación. 1260, 1261. El 1219 tiene una lógica distinta. Muchas gracias, Eso. doctor. Bueno, por aquí tengo un par de preguntas. Doctor, a propósito de la responsabilidad civil y los seguros, ¿en qué se diferencia del seguro de responsabilidad civil y el seguro de indemnización? Agradezco la pregunta. Son dos seguros distintos.
Mientras que el seguro de indemnización está pensado para los daños que una persona pueda sufrir respecto de sí. Por lo tanto, recibes una compensación por la afectación que se te produce en ti. Ese es el seguro de indemnización. En los seguros de responsabilidad civil es más bien para compensar los daños que tú puedas haber generado respecto de terceros, en los cuales tú eres considerado como responsable civil. Entonces, tanto la estructura, ¿no?, respecto de uno o respecto de terceros, como los presupuestos. En el seguro de indemnización lo único que estás evaluando es que efectivamente se haya generado ese menoscabo o el hecho comprometido en el siniestro, mientras que en el seguro de responsabilidad civil tiene que haber una determinación de responsabilidad civil, sea por un juez, sea por un árbitro, sea por un acuerdo. Los dos seguros funcionan de forma completamente diferente. Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí una pregunta. Dice, buenas tardes. ¿En qué se diferencia un seguro de responsabilidad civil frente a un seguro de responsabilidad frente a terceros? La diferencia está en que en el primero lo que gatilla el seguro y lo que habilita el pago es que estamos en un caso de responsabilidad civil, propiamente dicho, que ha implicado un análisis de daño, de causalidad, de imputación, ¿no? Eso es lo que caracteriza ese tipo de seguro. Respecto de otras actividades que puedan terminar siendo aseguradas, pensemos en actividades riesgosas que se pueden generar entre terceros que no dependen de un análisis de responsabilidad. Muchas gracias, doctor. Bueno, para culminar, hay una última pregunta que dice, doctor, ¿por qué las demandas arbitrales vía subrogación de las empresas aseguradoras son cada vez más continuas? Bueno, sin un análisis de campo, o sea, sin un análisis cualitativo, es difícil dar una respuesta que pueda pretender ser certera. Lo único que puedo hacer es especular, ¿no? Y dentro de esa especulación puedes tener que hay cada vez dentro del mercado de seguros más actividades que son cubiertas por las pólizas que efectivamente se están, las pólizas que como nuevos productos están generando las empresas aseguradoras. Y por lo tanto, si hay mayores coberturas de seguro y se activan esos seguros por la configuración de los siniestros, pues entonces parece razonable que haya una mayor cantidad de escenarios en los cuales una vez que se pagó se tenga que recuperar, ¿no? Y lo segundo podría ser, como posible explicación, el alto nivel de siniestralidad que ciertas actividades, aún a pesar de que están aseguradas, terminan generando. Repito, es una especulación porque para eso necesitaríamos contrastarlo con data, con una investigación cualitativa que sea seria sobre el particular. Eso es una respuesta meramente aproximativa. Excelente, doctor. Bueno, agradecerle por responder las preguntas proporcionadas, propuestas, y gracias por su tiempo y por su ponencia y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad y que siga teniendo una buena semana. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a todos los amigos de B-Lawyer y muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por su tiempo. Ha sido un gusto poder compartir un espacio con ustedes. Veo aquí a personas conocidas. Un gran abrazo para todos y para todas. Cuídense mucho. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Y bueno, gracias a nuestros participantes. Eso ha sido todo por este día. Hay una sesión pendiente, la cual será comunicada por el grupo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Buenas noches.